Bueno, soy la alumna Ana Karen Alcántara Vargas y les voy a presentar el tema de Historia del Comercio Internacional de la materia de Economía Internacional. Para empezar, ¿qué es el comercio internacional? Bueno, el comercio internacional es aquella actividad económica que se refiere al intercambio de bienes o servicios de una persona a otra, y ya llevándolo a un plano internacional sería de un país a otro. Entonces aquí ya se ven diferentes formas de pago y diferentes divisas. Para la historia del comercio se divide en 8 etapas, que son el trueque, la edad antigua, la edad media, la era de los descubrimientos, mercantilismo, innovación de transporte, globalización y era de la tecnología. Para empezar, el trueque. Bueno, el trueque se dio en el Neolítico. ¿Y qué es? Es el intercambio de servicios o de bienes de una persona a otra. Es decir, lo que a uno le sobra a otro le puede servir, entonces tienen que tener aproximadamente el mismo valor para que se pueda dar. Después sigue la Edad Antigua. Esta se dio del 3000 a.C. a finales del siglo V después de Cristo. Ah, en esta es la principal característica fue el intercambio de metales preciosos que se dio en esta época. Aquí hubo dos grandes culturas, los fenicios y los griegos. Los fenicios dominaban el mar Mediterráneo, tenían muchos conocimientos de astronomía por lo mismo y tuvieron el desarrollo de grandes naves de transporte y el alfabeto. Entonces ellos compraban materias primas a sus vecinos y ellos las comercializaban y les daban un valor agregado. Los griegos, ellos fueron constructores de grandes galeras y fabricaron muy famosos barcos. Ellos también hicieron las leyes de navegación de Rodas, que fue el código universal de los mares en ese tiempo. Después sigue la Edad Media. Esta fue del siglo V después de Cristo al siglo XV después de Cristo. Aquí se dio lo del sistema feudal. Aquí se habla de que hubo un estancamiento en el comercio. ¿Por qué? Porque el sistema feudal habla de un autoabastecimiento. Entonces aquí ellos mismos lo que querían era producir lo que ellos iban a consumir, pero de sus grandes aportaciones fueron los almacenes, los bancos y las letras de cambio. Después sigue la era de los descubrimientos, que esta fue en el siglo XV después de Cristo. Aquí se dice así porque fue cuando se descubrió América, porque fue consecuencia de la búsqueda de nuevas rutas de comercio hacia la India. Entonces aquí también hubo un crecimiento en la banca europea muy grande por el flujo de oro que había de América del Sur. Entonces hubo un gran crecimiento en los bancos de Suecia, Inglaterra y Ámsterdam. Después de la etapa 5 sigue el mercantilismo. El mercantilismo fue a finales del siglo XVI a inicios del siglo XVIII. Aquí las grandes aportaciones es que se empezó a emplear lo que es la balanza comercial positiva. ¿Qué es esto? Que exportaran más de lo que importaran. Entonces aquí fue lo que surgió el derecho de aduanas, que es la manera de imponer los aranceles para que las personas que ingresaran los productos les saliera un poquito más caro. Entonces aquí lo que se buscaba era el desarrollo de la economía nacional. Luego sigue la etapa 6, que es las innovaciones en el transporte. Esta fue en el siglo XIX. Aquí fue una gran innovación en lo que viene siendo la creación del ferrocarril, la creación de los automóviles y el transporte fluvial. Entonces aquí fue la manera de mover las mercancías. Después sigue la globalización. La globalización fue a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que es lo que nos sigue rigiendo ahorita. Aquí surge la necesidad de que los productores producieran más productos y se volvieran más competitivos internacionalmente. Aquí se creó las zonas de libre comercio que permitían unificar los mercados, las culturas y las sociedades. Y después sigue la era tecnológica, esa es del siglo XX al siglo XXI igual, y es de la que ahorita nos sigue rigiendo. También se le llama convenience a esta etapa. Aquí de las grandes aportaciones es la compra y venta de productos por medio de medios electrónicos, el crecimiento por consecuencia del crecimiento del Internet, de las transferencias electrónicas y del marketing digital. Todo esto en una modalidad de comercio que es la más utilizada hoy en día en el mundo. Ahora lo que voy a hablar es del país que me tocó, que es Brasil, que elegimos con mi equipo.
Brasil tiene una gran historia desde la llegada de los portugueses, después siguieron la aparición de grandes plantíos de azúcar, después era la que buscaba mucho un palo de árbol de Brasil que extraía un tinte rojo, que fue muy importante en sus épocas, el comercio de esclavos, la fiebre del oro por encontrar mucho oro, el crecimiento de una economía y todo esto por el aprovechamiento de los recursos naturales. Brasil tiene una economía muy potente, es la más importante de América Latina y en una visualización se cree que en algunos años puede ser dentro de las 5 potencias más importantes del mundo, igualándole a China. Entonces esto la hace muy importante. Sus exportaciones son muy grandes y son muy importantes de sus principales productos, que son básicamente los minerales, el petróleo, la carne y el carbón. Sus actividades exportaciones principalmente son de aeronaves, de acero, de maquinaria, equipos de transporte, minerales, carne de pollo, carne de vaca, la harina de soja, azúcar, café, entre otros. Y sus principales industrias son la mineral de hierro, las maquinarias, las textiles, fertilizantes, productos químicos, aeronaves y también su turismo es muy variado. Todo esto a Brasil lo hace muy idóneo para que pueda uno invertir en este país, porque sabemos que en un futuro puede ser una gran propuesta y puede convertirse en una gran potencia, igualando a China y Estados Unidos. Entonces creo que es un proyecto a largo plazo que nos puede servir mucho. Y esto es todo, muchas gracias.